¿Nora? Sí, la verdad que me parece que la muerte de Videla, a mí, la verdad, la muerte en sí misma no es ningún mérito para nadie, ¿no? Es algo natural, entonces no me provoca nada en particular. Me provoca sí cierto, digamos, sentimiento de compensación que haya sido juzgado, por lo menos en una de las causas, y haya sido condenado, como decía Tati. Ahora, creo que también muestra todavía lo que es la hipocresía de esta sociedad y hasta dónde llega, hasta dónde los militares en un punto fueron usados por los grupos de poder a los cuales representaron y eran su brazo armado, que esto se ve en las necrológicas del diario La Nación. Cuando murió Martínez de Hoz, que fue el ejecutor de ese plan económico y en rigor la razón central de lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina, hubo muchos que hicieron públicas sus condolencias por la muerte de Martínez de Hoz, entre ellos encumbrados columnistas actuales del diario La Nación. Se muere Videla y la verdad que defender a Videla en la Argentina de hoy, condenado como estaba y con todas las atrocidades que se han demostrado que ha mandado ejecutar, no es, digamos, políticamente correcto, no es admisible. Pero sí es admisible seguir defendiendo a esos grupos de poder económico que son los que mandaron a los militares y los pusieron de mascarón de proa del terror que era necesario para implantar el plan que ellos querían. Y por otro lado, viendo cómo la mentira se transforma en la materia de la noticia y cómo las comparaciones absolutamente infundadas son materia corriente en comunicadores de mucho éxito en este momento, yo me acordaba en estos días, porque no logro, la verdad, desentrañar cómo se hace para contrarrestar tanta mentira. Y pensaba hasta dónde se puede llegar y hasta dónde puede ser efectivo lo que hacen. Y la verdad que me invade cierta desazón cuando pienso lo que pasó con los Estados Unidos e Irak, ¿no? Fueron capaces de destruir un país y para generar consenso en la opinión pública, inventaron que tenían armas de destrucción masivas y armas químicas y después dijeron, bueno, no era verdad, pero necesitábamos el apoyo de la opinión pública sí. Y para lograrlo tuvimos que instalar esto como una verdad. Y los grandes medios de comunicación, los prestigiosos medios de comunicación de los Estados Unidos fueron cómplices de eso. Esto llevó el Bueno, pero Irak está lejos. Claro. Digamos, nadie podía ir a Irak y comprobar que no era verdad. Esto es más fácil. Esto de lo que hace la Nata me parece que ya podían ir, hay un sobregiro que... Pero ¿quién puede creer que el gobierno de Cristina Kirchner es parecido al gobierno No, pero de Videla? Operan sobre eso y te lo instalan y con tanto poder que hay gente que sigue repitiendo, ¿entendés? Ni siquiera se cuestiona si eso puede ser cierto o no, sino que lo dan por hecho, ¿entendés? Cuando tenés prestigiosos, supuestamente, instituciones como esta que reúne a gerontes en su mayor parte del periodismo con carreras que no podrían pasar, no sé, ningún tipo de lupita, no de lupa, sobre lo que han dicho y lo que han hecho, ¿entendés? Entonces, o grandes medios que te siguen diciendo las cosas, te las venden como reales y después te dicen, cuando se comprueba que no son reales, dicen, bueno, pusieron el freno a tiempo, gracias a lo que nosotros dijimos y evitamos que cayéramos todos en un abismo. Entonces es muy complejo eso. A ver, Moca, ¿qué opina? Sí, es cierto lo que estamos diciendo todos, lo que decía Orlando, en el sentido de que Videla podría haber muerto hace 5 años o dentro de 5 años. En ese sentido es secundaria la cronología de su muerte, pero a mí me parece que vale la pena sacar las conclusiones de que haya muerto hoy. No las conclusiones porque la muerte en sí misma provoque conclusiones, sino en qué momento muere Videla y cuál es la presencia de Videla en la Argentina, ¿no? Porque en general a la dictadura la hemos digo porque lo hizo el país en la década del 80 y 90, la hemos sacado de la historia a la dictadura. Es como una cosa que, bueno, un grupo insurgente creaba situaciones de desorden y un grupo militar cometió excesos en la represión de ese desorden. Digamos, gente, malos entendidos, locuras juveniles, represiones brutales. Y a mí me parece que si hay un mérito de este proceso político de los últimos 10 años es que ha devuelto la dictadura a la historia y lo ha devuelto a Videla a la historia. La muerte de Videla hoy es la muerte
no solamente de un personaje criminal, genocida, como bien decía Tati, sino la muerte de un instrumento, de un proyecto político que lo utilizó y que sigue presente. Y yo quiero hacerme entender bien, porque no quiero repartir fácilmente culpas en cuanto a que los que dicen determinadas cosas hoy son continuadores de la dictadura. Pero sí estoy convencido de que los apellidos que pagaban las solicitadas que salían en Clarín y La Nación, de la APG, de la sociedad rural, de los grupos monopólicos de entonces, están muy vivos. Entonces a mí me parece muy buena la intervención de la ANATA. Hay que tomar el guante de la ANATA, hay que ver dónde está presente Videla hoy. Si se me permite una propuesta de ensayo a gente que quiera estudiar el tema, ¿por qué no miramos las notas de Clarín y La Nación, digamos así, entre septiembre del 75 y marzo del 76? Y las comparamos con la editorial de la semana pasada de La Nación, con los artículos de Kirchhoff, con los artículos de Van der Kooi. Vamos a encontrar un parentesco ideológico, simbólico, espiritual que nos va a asombrar. La corrupción, el desgobierno, la falta de brújula económica, todo igual. Todo igual. Esa es la presencia de Videla. La presencia de Videla está en los peligros que sufrimos como proceso democrático. Entonces a mí me parece que tenemos que aprovechar el momento. La muerte siempre es un hecho que merece todo el respeto, pero hay que aprovechar para recuperar, para ponerlo a Videla en la historia, no para sacarlo como un criminal que surgió vaya a saber de dónde, para ponerlo en la historia de Blaquier, en la historia de General Motors, en la historia de la sociedad rural, en esa historia, en la historia de Martínez de Oz, no solo de Martínez de Oz, ministro de Economía, sino de sus ancestros, en esa historia hay que ponerlo a Videla, y me parece que pocos han hecho tanto para hacer eso como este proyecto político del 2003. Bien, y Moca hablaba ahí de Clarín. Nos vamos a un nuevo regalo que recibió Clarín, un DNU de la Sota. Lo vemos.